Hace algunos días ha salido en diversas publicaciones con respecto a que Declan Rice, uno de los defensas centrales más importantes que existe hoy en día en la Premier League, el talentoso futbolista inglés, podría desembarcar en el Arsenal. Hay algunos que dicen que el City ya habría retirado su oferta, pero el día de hoy quiero hablarte con respecto a qué es este jugador y qué podemos esperar de este jugador. Para eso quiero llevarte a una y para eso quisiera darte mi opinión basado en algunos argumentos que tienen que ver con las virtudes y las falencias que podremos encontrar en Rice. Pero primero te quiero entregar algunos datos de su carrera que podrían resultar útiles para hacernos una perspectiva de qué tipo de jugador estamos hablando. En cuanto a los datos genéricos, Declan Rice nació el 14 de enero del 99 en Londres y comenzó su carrera futbolística en las categorías juveniles del Chelsea, que obviamente desde ese punto ya se estaba hablando de uno de los clubes más importantes del mundo. Probablemente los más jóvenes no entienden de que cuando hablamos del Chelsea hablamos de uno de los grandes de Europa, más allá de que su impacto en el fútbol ha sido en los últimos años, pero no hablamos necesariamente de un City que comenzó con un proyecto catarí. En este caso, el Chelsea comenzó su megaproyecto con el señor Abramovich, la aristocracia proveniente de la aristocracia rusa. Sin embargo, cuando hablamos de Rice, si bien entró en las categorías juveniles del Chelsea, no destacó demasiado por su talento y versatilidad, pero después, en el 2014, va al West Ham con una edad de 15 años. Aquí progresó rápidamente a través de las filas juveniles y en julio del 2015 firmó su primer contrato profesional en el club. Y esto ya nos habla de algo interesante con respecto a Declan Rice, su progreso. El tipo nació en el 99, el 2014 estaba en el West Ham, el 2015 primer contrato profesional. ¿Dónde sucede su primer debut profesional? El año 2017. Ojo acá, tenemos 2 años donde no jugó profesionalmente, aún con contrato vigente. Empezó a tener algunos partidos, su primer partido fue contra el Burnley, se estableció como pieza clave en el centro del campo, la verdad que con una velocidad bastante importante, con un muy buen ritmo, y posteriormente se consagra con el West Ham en la 19-20, siendo clave la lucha por el equipo para los puestos de competiciones europeas. Si bien el West Ham no es un equipo que se va a familiarizar constantemente con las competiciones de Champions y Europa League, o la Conference, que está tan en boga por estos días, sí hay que recordar de que la competencia en la Premier es muy importante. Dicho sea de paso, esta temporada el Liverpool queda fuera de Champions, Chelsea ni siquiera es capaz de postular o de entrar a las copas europeas, en fin, muchos equipos peleando muchos puestos y claro, la competencia es muy álgida. Y en este aspecto, Rice sí pudo dar la talla en el West Ham en la temporada 19-20. Luego en la selección nacional, es internacional con la selección de Inglaterra y con respecto a la selección nacional, no tenemos grandes atributos que mencionar con respecto a Rice, pero como dato te podría servir de que debutó en marzo de 2019 y hasta ahora ha sido alguien que ha tenido un buen recorrido, es llamado de forma regular. No te diría si es un jugador inamovible, tipo Kane, tipo Walker, tipo Bellingham, etcétera, tipo Stone, pero es un jugador que regularmente juega y diríamos que tiene su cabida dentro del once de Inglaterra. Ahora bien, si ya tenemos esa perspectiva del jugador, la pregunta que queda, ¿qué podemos esperar de Rice en un posible traspaso hacia el Arsenal? Veamos cuáles son sus virtudes y defectos. Primero, sus virtudes. Versatilidad. Es capaz de desempeñarse tanto como centrocampista defensivo como en la posición de defensa central. Eso le va a permitir adaptarse, y le ha permitido, de hecho, adaptarse a diferentes esquemas de juego y ofrecer soluciones flexibles. Súmale a eso la inteligencia táctica. Sabe posicionarse de manera adecuada para interceptar pases, cortar líneas, anticiparse, etcétera. Eso, sobre todo en la Premier, es muy bien visto y es muy bien valorado. ¿Por qué? Porque la Premier, al ser una liga tan intensa, es necesario leer el juego. Guardiola, a mi juicio, por supuesto, si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo y tienes una opinión diferente o quieres agregar un matiz, déjamelo en los comentarios y por supuesto te invito a que te suscribas. Guardiola, creo yo que ha implementado o ha impregnado el fútbol inglés también con esa lectura de juego que muchas veces no existía. Más allá de que vamos a ir al recorrido, de que los años 90, 2000, la Premier era simplemente pelotazo a la olla, centro gol y todos vamos para allá, y después todos corriendo, vamos al otro lado y eso era el partido. Yo diría que eso hoy día
liga no existe. De hecho, las jugadas casi todos los equipos salen jugando desde atrás. Cada vez se ve menos esos piques largos, esos piedrazos hacia adelante. Pero en fin, eso claramente demuestra de que el rigor táctico que entrega la liga es muy alto y jugadores que tienen una buena capacidad para leer las jugadas son muy valorados. Por otra parte, encontramos la habilidad defensiva. Rice es un jugador sólido en labores de mediocampo hacia atrás, es bueno recuperando balones, intercepta y roba muchos balones. Tal vez el número, como lo ves acá, podría ser mejor, pero yo creo que es un buen número para un jugador, a mi juicio, emergente. Muy buen jugador, para mí no es crack, ya vamos a ver las conclusiones de eso, pero habla muy bien con respecto a cuál es su desempeño en el West Ham. Y ahora, con respecto a las falencias, podríamos decir su juego ofensivo, ese factor y su movilidad. Si bien es cooperador en la construcción del juego, no tiene un perfil ofensivo destacado, es decir, no va a llegar al área como por ejemplo si lo hace Vidal en su tiempo, si lo hace Bellingham, más allá de que son puestos diferentes, como si lo tiende a hacer un poco Casemiro, o al menos el Casemiro del Real Madrid. Declan Rice, la verdad que no es mucho de llegar al área, no es mucho de atacar, y no contribuye, por tanto, con más asistencias y goles. Y desde ese punto de vista, su influencia decrecería. Y el otro factor que yo creo que es importante, y de hecho creo yo que le pesa un poco en la Premier, es la movilidad y la velocidad. Si bien tiene una buena lectura de juego y se posiciona correctamente en el campo, tiene dificultades para seguir el ritmo de juegos rápidos y ágiles. Y eso a veces lo expone. ¿Qué significa esto? De que no es un jugador para el 1 contra 1. No es un jugador pivote que te va a sostener el partido. Hay algunos pivotes que son muy rápidos, tipo Kanté, que son todocampistas, Makelele, etc. Y hay otros que son lentos, pero con una capacidad de visión de juego extraordinaria y con eso lo sostienen. Por ejemplo, Busquets, más allá de que Busquets siempre se ha hablado de que necesita una estructura alrededor de él para poder mejorar. Y en este aspecto creo que el punto negativo es la movilidad y la velocidad. En conclusión, a mí me parece que Declan Rice claramente es un interesante fichaje. Es crack, para mí no. Es un muy buen jugador, para mí sí. Y creo que si el Arsenal se hace con sus servicios, sería bastante ventajoso, entendiéndose que el mediocampo hoy por hoy del Arsenal no está tan abundante como en otras épocas y podría ser un muy buen acompañamiento de Odegaard. Pero por supuesto, quiero saber cuál es tu opinión. Si te gusta este video, por favor te pido que te suscribas, dejes tu like y no olvides que mi opinión vale lo mismo que la tuya.